Versalles estaba lleno de velas. La música de cuerdas sonaba suave. Se escuchaba el susurro de las faldas. El olor a polvo de arroz y flores se mezclaba en una caótica fiesta. Los cortesanos saludaban con elegancia. Las damas lanzaban miradas soñadoras. Los lacayos corrían con bandejas. Era un baile en honor al joven rey, Luis XIV, que apenas empezaba su juventud. Francia se preparaba para recibir un nuevo sol. Alejada del centro, junto a una columna, estaba una figura delgada con vestido azul pálido. Era una niña de 11 años. Su vestido parecía pasado de moda, incluso para la primavera pasada. Tocaba con los dedos el encaje de la manga. Se llamaba Henrietta Anna Stuart. Venía de Inglaterra, un país donde poco antes habían decapitado a su padre. Ahora ella estaba en el corazón de la corte francesa, confundida, extraña y asustada. «Invítala», dijo con voz firme Ana de Austria, la reina madre. Sus ojos oscuros miraron al hijo. «Es una señal. Un saludo. Política». Luis encogió el hombro y frunció el ceño. Sabía actuar bien, pero en ese momento no quería hacerlo. «No me gustan las niñas pequeñas», resopló y se volvió, mostrando desprecio. La madre apretó los labios. La niña, que nadie escuchaba, entendió todo. No por las palabras, sino por la mirada. Era una mirada fría como la escarcha. Y aterradora como un disparo al amanecer. Se sonrojó, bajó la vista y dio un paso atrás, como si no esperara ni un baile, ni amabilidad. Ella aún no sabía que en 6 años quien ahora la despreciaba, buscaría su mirada en la multitud. Que él querría tomar su mano y se ahogaría con su cercanía. No sabía que sería esposa de su hermano y musa de su corazón. No sabía que moriría un día sufriendo, susurrando, «me envenenaron». Pero esa noche solo estaba en un rincón del salón, débil y olvidada. Y veía como el rey de Francia iba a bailar con otra. Así comenzó su historia. La historia de Henrietta Anna Stuart, princesa en el exilio, duquesa sin amor, mujer deseada por el mismo Luis XIV. Nacida en la tormenta. Junio. Inglaterra suspiraba con lluvia y sangre. En las orillas del Támesis no sonaban campanas, sino disparos de cañón. La gente buscaba pan y refugio en los sótanos. Las banderas se rompían al viento como juramentos rotos. Era el verano del año 1644. En ese mundo tormentoso y cruel nació una niña llamada Henrietta Anna Stuart. Nació en Chertsey, un pequeño pueblo cerca de Oxford. Allí la corte real estaba en el exilio. Huían del odio de su propio pueblo. Ya no era una corte como antes. Era solo una sombra pálida de la monarquía, una guardia de soldados, habitaciones frágiles, un silencio febril y miedo constante. El padre de la niña, Carlos I, aún llevaba la corona. Pero ya pendía sobre él como una espada. Los puritanos avanzaban, el parlamento hacía la guerra. El rey negociaba, pero tenía cada vez menos poder y más desesperación. La madre de la niña, Enriqueta María de Francia, nacida Borbón, era una mujer orgullosa. Tenía rasgos afilados y una mente aguda. Era hermana del rey de Francia, Luis XIII, tío del futuro rey Sol. En sus venas corría sangre de Médici y Valois, y eso significaba mucho. Pero no para el Londres enfurecido. Católica en la corte de un rey protestante. Francesa entre ingleses. Ella causaba sospechas, odio y rumores. Y al final, miedo. Ese miedo la empujó fuera del país. Cuando Henrietta tenía menos de un mes, su madre abandonó Inglaterra en secreto. Subió a un barco llevando no a su hija, sino solo la esperanza de regresar. La niña quedó al cuidado de una vieja y fiel institutriz, Madame Chevreuse, que juró protegerla como propia. Aún así, en esa separación había amargura. Madre e hija se reunieron solo 2 años después, en 1646. La niña ya balbuceaba sus primeras palabras. No eran palabras de amor, sino de miedo. Dicen que fue entonces cuando se pintó su retrato por la mano de Anton van de Yck. La pequeña Henrietta mira al espectador con una expresión que no parece infantil. En sus ojos hay espera y precaución. Como si supiera que no habría ni infancia alegre ni paz. Y ese presentimiento no la engañó.
nació en medio de una tormenta no natural, sino histórica. Y su vida no sería un río suave, sino una lucha persistente contra la tormenta. Princesa en el exilio. La vida en Francia para la reina inglesa depuesta y sus hijos era como un ballet sin tiempo. Sin director, sin escenario, sin público, solo la luz tenue de lámparas, el aire cerrado de salones viejos y un hilo invisible de miedo entre el pasado y el futuro. Enriqueta María de Francia, ayer reina de Inglaterra, era en su tierra una extraña, una huésped no bienvenida. Llegó a París marcada como fugitiva, con su hija en brazos y amargura en el alma. Al principio, la corte la recibió con cortesía y compasión, pero tras las reverencias había frialdad y burla. Para la pequeña Henrietta Anna, era su primer recuerdo consciente de un mundo donde el título ya no daba poder. La sangre real no ofrecía protección. Vivía en el Louvre, pero no era el palacio brillante que conocemos hoy. Era un laberinto frío y polvoriento con huecos en el suelo y moho en las paredes. Mientras otros niños jugaban en los jardines, Henrietta se sentaba en una butaca vieja junto a la ventana, envuelta en una manta de lana. Sus dedos siempre estaban rojos por el frío. El único calor venía de un brasero viejo, donde por la noche se quemaban unas pocas astillas, insuficientes para calentar el gran salón. Fuera, París estaba en caos. El año 1649 trajo la Fronda a Francia, la rebelión de la nobleza contra el poder real. La corte huyó de la ciudad como de una casa en llamas. Salvaban solo sus vidas, no a los que quedaban atrás. Los exiliados, los parientes ingleses de la corona francesa, se volvieron una carga. Ya no tenían lugar en los aposentos ni en las conversaciones. Ese mismo año, cuando Carlos I, padre de Henrietta, subió al cadalso en Westminster, su madre recogía sus cosas en silencio. La noticia de la ejecución llegó a París como un rayo en una habitación tranquila. Nadie lloró en voz alta. Pero esa noche la reina de Inglaterra no se acostó. Y la pequeña Henrietta miraba la oscuridad en silencio, como si algo dentro de ella se rompiera para siempre, aunque aún no comprendía qué. Se refugiaron en el monasterio de Chaillot, como en una tumba separada del mundo. Allí no hubo bailes, visitas ni fuegos artificiales. Solo silencio monástico, disciplina estricta y largas oraciones, que la niña repetía más como un hechizo que como plegaria. En esos muros de piedra se forjaba no solo una princesa, sino una sombra, un enigma, una tragedia. Henrietta aprendió a callar cuando quería gritar, a inclinarse cuando quería huir, y a sonreír cuando por dentro ardía algo punzante y frío. Pero aún en la corte que fingía no verla, no podían olvidar quién era. Las damas altivas hablaban de ella en voz baja, con una sonrisa burlona, pero con miedo en los ojos. Su vestido podía ser viejo, su andar torpe, pero su nombre sonaba como un desafío, Stuart. ¿Y si hoy es huérfana, exiliada y sin gracia en la corte? Mañana puede ser una carta decisiva en el juego político, la unión de reinos, la llave del poder. Francia no creía en milagros, pero les temía. Y en la sombra del monasterio crecía aquella cuyo regreso a la historia apenas comenzaba. Cuando la princesa se convirtió en novia. El año 1660. El destino cambió rápido y sin aviso, como un jugador de cartas que saca un as y esconde otro en la manga. La exiliada de ayer, la niña de mirada triste que la corte francesa consideraba una carga, de repente estaba en el centro de la política europea. Carlos, hermano mayor de Henrietta, volvió al trono inglés. La monarquía de los Stuart fue restaurada. La brumosa Albión reconoció otra vez a su rey, y con ese reconocimiento cambió el valor de un apellido que ayer solo provocaba burlas. Ahora ese nombre pesaba, como el oro, como una corona, como un derecho a la alianza. En la corte francesa se susurraba, los Stuart tienen poder de nuevo. Y conexiones. Y autoridad. Y ella lleva la sangre de dos reinos. Henrietta floreció en un verano. Creció, ganó gracia y aprendió a vestir con estilo, no solo moda. Ya no se avergonzaba. Su voz tenía firmeza e ironía. La niña asustada desapareció, dando paso a una joven que sabía su valor. Hasta Luis, aquel que antes la miraba con desprecio, ahora la veía distinto. Entrecerraba los ojos con interés y un dejo de arrepentimiento. Pero todo eso llegó tarde. Ya estaba casado. Por conveniencia, como suele ser en reyes, con María Teresa de España,
una mujer piadosa, silenciosa y aburrida. No había en ella brillo, ni chispa, ni risa musical, ni luz en la mirada, como en Henrietta. Podría ser tu esposa, dijo Ana de Austria mirando a su hijo por encima del telar, si no fueras tan terco. Luis no respondió. Solo su mirada se desvió hacia Henrietta, hacia lo que había perdido para siempre. La reina madre, mujer fría y con instinto político, entendió rápido dónde jugar su carta: si no es para el rey, será para el segundo hijo. Henrietta será esposa de Felipe de Orleans. Así, entre una taza de chocolate caliente y el debate sobre nuevos encajes, se decidió el destino de la joven princesa. Felipe, hermano del rey, noble, bailarín, amante de joyas, espejos y compañía masculina. Sus preferencias eran tema de rumores, pero el matrimonio no era por amor. Era por dinastía, herederos, alianzas y poder. En la primavera de 1661, París estalló en campanas, luces, fuegos artificiales y obras de teatro. Las calles bullían, las ventanas se vestían de colores, los mercaderes ganaban con souvenirs de los escudos de Orleans y Stuart. En el palacio todo parecía ensayado: Felipe recibe el título de Monsieur, Henrietta se convierte en Madame y la corte finge que es un cuento de hadas. En la carroza, camino de Saint-Germain al Louvre, la joven novia se sentó frente a su prometido y calló. Él ajustaba los anillos y miraba por la ventana, sin intentar hablar. «Esto es como una obra de teatro», dijo ella al fin, en voz baja. «¿Somos actores?» Felipe encogió los hombros sin interés. «No es teatro. Es un contrato. Por favor, cúmplanlo». Aún así, la boda fue fastuosa. Bailes, arcos de rosas, vino a raudales, rostros con máscaras, misa solemne y cumplidos sin fin. Pero nadie creyó que fuera una unión por amor. Ni siquiera Henrietta. Ella sonreía como si interpretara un papel aprendido hace tiempo. Sabía demasiado bien, ahora era Madame. Y su vida ya no le pertenecía. La amé no más de 15 días, diría luego Felipe de Orleans, encogiéndose de hombros y bebiendo vino con desgana en alguna cena elegante, cuando Henrietta ya no estuviera cerca para escuchar o responder. Pero quizás ella nunca lo hubiera esperado. Lo sabía desde el principio. Desde la primera noche. Desde la primera mirada que él no le dirigió a ella, sino al espejo donde se admiraba a sí mismo. Felipe era hermoso, delicado como una dama, con piel suave, rizos perfectamente peinados, siempre perfumado y adornado. Disfrutaba usando encajes femeninos, coleccionaba piedras preciosas, bailaba con más gracia que una bailarina, y no ocultaba que prefería pasar las noches en compañía de hombres. Pero Henrietta Stuart sabía soportar. Sabía jugar su papel. Aunque su esposo llegara al amanecer con olor a otros perfumes y labios manchados de pintalabios que no era el suyo, ella solo apagaba la luz en sus habitaciones y pedía no despertar a las damas de compañía. No armaba escándalos. Estaba hecha para la escena. Al joven matrimonio les dieron el Palacio de los Tullerías, frío, imponente con el ruido de tacones en largos pasillos, y el castillo de Saint-Cloud, perdido en jardines. Pero no son las chimeneas de mármol ni el oro lo que hace un hogar. Un hogar lo hacen las voces, la música, la risa viva, el calor de la penumbra, las copas, los brindis, los susurros, los rumores, y Henrietta sabía crear todo eso. Organizó un salón que la joven Francia nunca había visto. Por las noches se reunían poetas, artistas, filósofos y por supuesto galanes cortesanos con cintas y espadas. Allí no solo se hablaba de moda o teatro, allí se susurraba sobre el futuro, la política, lo que ocurría tras las cortinas del poder. Y lo hacía ella, la pequeña princesa del exilio. Ahora el corazón de la alta sociedad francesa. Madame se volvió símbolo de elegancia e inteligencia. Sabía 3 idiomas, tocaba laúd, citaba a autores antiguos y podía animar al caballero más silencioso. A su alrededor siempre había vida. Y un poco de peligro. Y el rey, su cuñado, aparecía cada vez más en esos salones. Sin avisar. Sin ceremonias. Simplemente entraba y se quedaba en la puerta observándola. Luis, ya coronado, poderoso, acostumbrado a la adoración. No miraba como hermano. Ni como invitado. Madame inclinaba la cabeza. Su Majestad, respondía ella bajando las pestañas. Este juego comenzó sin que nadie lo notara.
Pero cada vez las miradas se alargaban, las pausas entre palabras crecían. París murmuraba. La corte callaba para escuchar cada palabra entre ellos. Quizás Felipe lo notaba. O quizás no le importaba. O peor aún, se alegraba de que alguien desviara la atención de sus visitas secretas y favoritos. O tal vez simplemente sabía que para él ella era una extraña. Y aún así Henrietta mantenía la cabeza erguida. Sabía brillar. Aunque tuviera el corazón roto. Aunque amara sin respuesta. Aunque su matrimonio fuera una máscara. Porque ella era la esposa que no amaban, pero a quien todos los demás adoraban. Hermano, no deberías visitar a mi esposa tan seguido, dijo Felipe de Orleans sin mirarlo a los ojos. Su voz sonaba suave, casi despreocupada, pero entre líneas había frialdad, como en las habitaciones frías del Louvre. Luis solo sonrió. Burlón, seguro, casi desafiante. No veía nada malo en eso. ¿No se puede visitar a un pariente? ¿Debe un rey explicar sus movimientos? Y al fin, ¿quién se atrevería a reprocharle? No. Pero él sabía. Todos sabían. Aunque callaran. Henrietta era como fuego en una lámpara de cristal, delicada, refinada, pero peligrosa. Su brillo atraía, pero también cegaba. Luis, acostumbrado a la rígida etiqueta y la predecible devoción de su esposa María Teresa de España, se sentía vivo por primera vez cuando reía cerca de Madame. No había vulgaridad entre ellos. Era un baile de insinuaciones, medias sonrisas, largas pausas, palabras donde el silencio era lo más importante. Representaban escenas cortas para divertir a la corte, ligeras, elegantes, como alas de mariposa. Cantaban, recitaban sonetos, organizaban pastorelas en los jardines de Saint-Cloud, donde la música del laúd despertaba viejos mitos y una pasión oculta tras una máscara de alegría despreocupada. Y todo eso ocurría frente a Felipe. Él sabía, lo sentía. Y quizás por eso era aún más venenoso, más cruelmente elegante. A veces lanzaba comentarios punzantes, a veces fingía no darse cuenta. Pero su silencio no era perdón, era un golpe al futuro. Luis era listo. Y prudente. Sabía que Francia vigilaba cada paso suyo, cada mirada, cada acercamiento a quien no debía desear. Por eso, siguiendo el consejo de Henrietta y su amiga cercana, la intrigante Olimpia de Soissons, comenzó una maniobra de distracción. Como en un asedio, crear una falsa amenaza por un lado, para proteger otro frente. Ese frente fue Luisa de la Vallière, joven, modesta, casi sin color, dama de la corte. No destacaba por su ingenio, no cantaba arias ni dirigía salones sociales. Pero era pura, ingenua, callada. Y completamente segura. A simple vista, el telón de humo perfecto. Pero el corazón no es un estratega. Y como suele pasar en juegos de corte donde máscaras se confunden con rostros, Luis se enamoró de verdad. Primero por curiosidad. Luego por costumbre. Y después porque Luisa lo miraba como a un sol. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo amaban por algo más que la corona. Henrietta entendió sin palabras. No mostró dolor. Reía en los salones, hablaba de telas de moda, organizaba recepciones, admiraba a la nueva favorita del rey. Pero en sus ojos se posó un frío, delicado, como escarcha sobre plata. La corte volvió a susurrar. Ahora sobre papeles cambiados, celos y pasiones olvidadas. Luis visitaba menos Saint-Cloud. Y cuando iba, su mirada tenía incomodidad. Y una culpa ligera, casi infantil. Así terminó su peligroso baile, no con escándalo, ni pasión ni conspiración, sino con un simple cambio de escenario. Pero en esta obra, Henrietta aún tenía muchas escenas por delante. Y sabía que en el gran juego no basta con brillar, también hay que saber esperar. Felipe de Orleans no era tanto celoso como rencoroso. No olvidaba las humillaciones. Tampoco olvidaba cómo su madre, Ana de Austria, lo casó con una brillante inglesa. Él no la eligió y, en el fondo, le tenía miedo. No olvidaba los susurros en la corte, desde los sirvientes hasta los ministros, sobre las miradas entre su esposa y el rey de Francia. Pero lo que más le dolía era no ser nunca el más importante en su vida. El rey Luis, radiante, poderoso, brillante, giraba alrededor de Henrietta con media sonrisa. La envolvía con sus miradas, su atención, su presencia.
El conde de Guisa, joven héroe, hermoso como en un cuadro de Gatteau, la miraba con adoración abierta, casi poética. Le escribía notas, componía poemas, susurraba palabras que ponían pálidas a las damas de la corte. Y ella sonreía a los tres. Sin dar a ninguno verdadero poder. Henrietta aprendió a ser aire, música, un misterio frágil. Mantenía la distancia, pero encendía fuego. Con palabras, gestos, la curva sutil de su cuello. Vivía como una actriz en el escenario. Cada hombre era espectador, ella la única protagonista. Pero en esta obra no había finales felices. Felipe se enfurecía. No por celos, hacía tiempo encontró consuelo en sus propios favoritos, en juegos con la moda, en espejos y fuegos artificiales, sino por su orgullo herido. Su esposa era tema de conversación. ¿Su esposa amante del rey? ¿Su esposa enamorada de otro? No, eso no lo toleraría. Entonces encontró un camino para vengarse. Silencioso, doloroso, casi legítimo. Convirtió su matrimonio en desgaste. Como por accidente pero con demasiada frecuencia, los rumores corrían en la corte: Madame está embarazada otra vez. Desde 1661 hasta 1669, Henrietta llevó en su vientre a un hijo 8 veces. Un embarazo seguía al otro sin tiempo para recuperarse, para respirar, para vivir. Algunos niños morían casi de inmediato. Otros, antes de nacer. Solo 3 niñas sobrevivieron. Una de ellas, María Luisa, sería luego reina de España, pero esa es otra historia, otro final. Mientras tanto, agotada, pero impecablemente vestida, con una sonrisa en sus labios pálidos, Henrietta seguía apareciendo en los salones, conversando, guardando el rostro de sangre real. Como si nada pasara. Como si la maternidad no fuera un arma en manos de su marido. El conde de Guisa, incapaz de soportarlo, al final se fue a una campaña militar. Huyó de la imposibilidad de verla a diario, y no tocarla. Luis, atado a Luisa de la Vallière, se alejó. Felipe ganó. Al menos en apariencia. Pero había algo que no pudo quitarle ni con hijos ni con odio. Era la fuerza de ser amada, y no depender del amor. Henrietta, incluso en el sufrimiento, seguía siendo Madame. Su luz se apagaba, pero no se extinguía. Por ahora. El verano de 1670 en Saint-Cloud fue pesado y sofocante, como si el aire contuviera la respiración. Las flores en los jardines se marchitaban rápido, el pasto se cubría de polvo, y el cielo se oscurecía, cargado de plomo, como si la misma naturaleza presintiera el desenlace. Henrietta casi no sonreía. En las últimas semanas se quejaba de dolores agudos en el vientre, náuseas, fiebre y debilidad. Ni los remedios, ni los paseos, ni las oraciones aliviaban su malestar. Pasaba mucho tiempo sola en sus habitaciones. Sus ojos se habían oscurecido y sus movimientos eran lentos. La vida parecía irse de ella poco a poco. «Me han envenenado», susurró a su amiga Olimpia de Soissons. No eran palabras de miedo o histeria. Eran una sentencia fría, dicha con la certeza de quien conoce los secretos de la corte. El 30 de junio por la mañana, el dolor la golpeó con fuerza. Henrietta se retorcía, apenas podía hablar. Sus manos temblaban, sus labios se pusieron azules y su respiración se dificultaba. Los cortesanos corrían, los sirvientes se apresuraban, los médicos discutían. Alguien fue por el confesor. Al mediodía, todo terminó. Solo tenía 26 años. El rey Luis quedó devastado. Felipe, oficialmente de luto, mantuvo la calma. Los cortesanos se persignaban con discreción, pero el miedo brillaba en muchos ojos. Porque la muerte de Henrietta no fue una muerte común. El diagnóstico oficial fue cólera, un gastroenteritis aguda. Rápida y terrible. Pero no rara en esos tiempos. Sin embargo, nadie quería aceptarlo. Versalles ya estaba lleno de rumores, pociones, venenos escondidos en perfumes, ungüentos con hierbas tóxicas, frascos misteriosos que pasaban de mano en la oscuridad. Fue entonces cuando comenzó el llamado caso de las envenenadoras. Un escándalo que sacudiría Francia, con muchos vinculados a los salones de Madame. Decían que Henrietta había cruzado a la persona equivocada.
Que su papel en la diplomacia secreta entre Inglaterra y Francia, sus relaciones personales y su influencia eran demasiado peligrosas. Que Felipe quería liberarse. Que Olimpia sabía demasiado. Que su muerte no fue accidente sino un juego bien planeado. O tal vez todo fue más simple. Quizá fue un cuerpo agotado por embarazos, estrés, humillaciones y miedo que simplemente no resistió. Quizá Madame murió no por veneno, sino por una vida donde el veneno estaba en todas partes, en palabras, miradas y obligaciones. Fue enterrada con honor y pompa real. Pero pronto fue olvidada. Solo en los retratos pintados en vida quedó aquella expresión que asustaba y atraía, una tristeza sutil, nunca revelada, en el rostro de una mujer demasiado brillante para su tiempo. El ataúd de Henrietta, cubierto de terciopelo negro, adornado con lirios y el escudo de Orleans, navegaba lentamente por el río hacia Saint-Denis, el lugar de descanso de los reyes de Francia. Las campanas sonaban acompañando la procesión fúnebre, mezclándose con el llanto del viento y el susurro de la multitud reunida en las orillas. Incluso el cielo sobre París parecía llorarla, gris, cubierto de nubes, con gotas de lluvia cayendo como lágrimas sobre las cubiertas de los carruajes. Luis XIV estaba en silencio, sin esconder su rostro. Su mirada, usualmente imperturbable, reflejaba algo difícil de definir: ¿arrepentimiento? ¿Culpa? ¿O recuerdos imposibles de olvidar? Miraba el ataúd donde yacía ella, quien le enseñó a reír de verdad, a coquetear sin malicia, a hablar con ingenio y a sentir sinceramente. Quizás, por primera vez en su vida, sintió verdadero pesar. Por lo que perdió, por lo que no protegió, por lo que permitió que desapareciera. Así terminó la vida de Henrietta Anna Stuart, princesa sin patria, duquesa sin amor, mujer con un destino quebrado y una luz en sus ojos que nadie podía ignorar. Su vida fue breve como el destello de un meteoro, pero tan intensa que dejó huella en el firmamento de la historia. Fue una esposa que no amaron. Una hermana cuyo nombre se susurraba en las cortes de Inglaterra y Francia. Una madre que perdió casi todos sus hijos. Un amor rodeado de pasión, rumores y envidia. Una víctima, tal vez. Pero sobre todo, un espejo de una época donde las mujeres bailaban entre la máscara y la sinceridad, entre el lujo del palacio y la soledad tras el telón de los bailes. La historia no la recuerda solo como la esposa del hermano del rey, sino como una mujer cuya sombra quedó para siempre en Versalles. Quienes la conocieron decían: cuando ella entraba en la sala, el aire cambiaba. Y cuando se fue quedó el silencio. Y el eco de los Stuart, que aún susurra: ella fue demasiado viva para este mundo frío.